Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bueno, se hizo una actividad que estaba planeada de antemano el viernes último en la provincia de La Rioja, que fue la jura de la nueva Constitución, la Constitución reformada recientemente, que eso se transformó de alguna manera en un encuentro del peronismo o de sectores del peronismo, más allá de la cuestión institucional riojana, en esta coyuntura. Y bueno, vamos a hablar con alguien que fue a La Rioja el pasado día viernes, bueno, estuvo en esas horas ahí, en la provincia del Noroeste. Bueno, fue concejal en Viedma, secretario general de la Gobernación, es militante, integrante del peronismo en Río Negro. Matías Rulli, te saluda Mario Abel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de la radio. Bueno, contanos un poco, ¿no?, del periplo riojano, que se da en una coyuntura, sí, la verdad, importante, sí, por decirlo así. Sí, te escuchaba. O sea, más allá de la posibilidad o las especulaciones que hubo sobre la cantidad de dirigentes y compañeros de índole nacional, digamos, yo fui invitado en mi carácter de compañero y también como es convencional de Viedma, digamos, y colaboramos de alguna manera con algunos compañeros que eran convencionales también. Claro, porque vos tuviste en la última reforma a la Carta Orgánica en la ciudad. Exactamente, en el año 2010. Y bueno, el aspecto institucional fue lo importante, porque era la jura de la Constitución, pero una Constitución que en el contexto del país, que está restringiendo derechos y generando un ajuste mayúsculo, era una constitución de avanzada y de vanguardia dentro de lo que es el constitucionalismo social, es decir, es una constitución que, entre otras cosas, garantiza la renta universal básica para todos aquellos sectores más vulnerables de entre 18 y 60 años que no llegan a tener un ingreso mínimo. Entonces vos imagínate, en este contexto del gobierno de Milei, que alguien se anima a poner constitucionalmente que van a poner una renta universal básica, es un tema importante, pero además avanza en otras cuestiones muy interesantes, pone la periodicidad de los mandatos para todos los cargos públicos, es decir, tanto el gobernador, el vicegobernador, pero también al poder legislativo, que hoy, por ejemplo, en Río Negro, nosotros los legisladores pueden ser reelectos en forma indefinida, sí. Caso que en Viedma a los concejales lo limitamos nada más que a 2 mandatos. ¿Y ahí en La Rioja cómo quedó? ¿2 mandatos nada más? 2 mandatos, exactamente. O sea, 4 años y pueden ser por un periodo consecutivo. Pero también lo interesante es que a los jueces se les instituyó un mandato limitado. Ah, mirá qué lindo eso. Un mandato de 10 años, tanto para los del Superior Tribunal de Justicia, con la posibilidad, sin posibilidad de reelección, en el caso de los jueces inferiores, los nuevos jueces inferiores, porque obviamente los otros tienen derechos adquiridos, una periodicidad de 10 mandatos, pudiendo ser reelectos. De 10 años, pero, de 10 años. De 10 años, pero previo, en el último año de gestión, van al Consejo de la Magistratura y se hace una evaluación de su labor al frente de la magistratura. Y en caso de que tenga cuestiones que no se condicen, digamos, con el cumplimiento de sus deberes públicos, no se le renueva el mandato. En cuyo caso, si quiere continuar y cumplió, el Consejo de la Magistratura podría dar el aval para la continuidad. Sería como un concurso, ¿no? Como un concurso de gestión, claro, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Está bueno eso. En el viejo virreinato, Mario, existía una figura que se llamaba el juicio de responsabilidad. Y después algunas constituciones lo pusieron, creo, mira, si mal no recuerdo, Ushuaia, pero, perdón, Tierra del Fuego. El juicio de responsabilidad es que lo había instituido en la época del virreinato por las distancias. Un virrey que se iba o un funcionario que dejaba el cargo no podía retirarse del domicilio asignado hasta 1 año, hasta que el Tribunal de Cuentas, a cargo de evaluar sus acciones, no dijera que tuvo un mandato sin corrupción, sin esto, sin aquello, y ahí se podía retirar para evitar la posibilidad de que se escaparan. Sí, como que se podía ir tranquilo, digamos, vamos a ponerlo así. Exactamente. Y después, bueno, avanza en cuestiones de federalismo, porque no solo garantiza la autonomía institucional y política de los municipios, sino que además y administrativa, sino además la económica financiera, poniendo un piso mínimo en la coparticipación municipal del 20% de los recursos coparticipables de origen federal. Es decir, la provincia
dispone que el 20% de de la coparticipación que llega va hacia los municipios, y eso lo pusieron en la Carta Orgánica, en la Constitución Provincial. Sí, hay algo que te quería preguntar que es fuerte para esa región, que es la región, digamos, el noroeste, y la parte cordillerana es la que más, por cuestión de recursos naturales, la que vendría a ser parte del triángulo del litio, bueno, que incluye, viste, Chile, Bolivia, pero bueno, en la parte argentina, lo que estaba viendo de la reforma constitucional esta de La Rioja, es que, bueno, hay una declaración que en principio es importante respecto de lo que fija de la explotación del litio, pero también del agua, con el tema minero, por la cuestión de derechos humanos y acceso al agua para la población, digamos, Sí, ¿no? por supuesto. Hay una incorporación de lo que es el derecho ambiental a través de derechos sociales y comunitarios. Y además una declaración en consonancia con la Constitución del 94, pero profundizándola, diciendo que es propiedad y dominio exclusivo de los bienes naturales provinciales. Pero además, el Estado provincial toma una decisión, que es en la zona donde se llega a explotar con todos los reparos ambientales que pusieron, y bastantes extensos, no llegando a ser capaz la Constitución de Ecuador, pero casi, digamos, a esos niveles, disponiendo que donde se explote o industrialice esos recursos, las regalías irán al departamento donde se ubiquen esos bienes comunes. Ajá. Sí, al lugar que se extrae, digamos. Vamos a ponerlo Exactamente, así. una parte va a general, pero la otra parte va al lugar donde se extrae, porque, digamos, en definitiva son los que después quedan con el pasivo. Y no solo el pasivo ambiental, también el pasivo social, por eso está computado, y el cuidado del agua, porque, por ejemplo, cuando hay un desarrollo de una magnitud como puede ser una explotación minera, muchas veces va gente que migra a ese lugar, vive unos cuantos años en la zona, y después capaz el proyecto muda, o digamos, porque las minas no son inagotables, y la gente vive en la localidad. Entonces hay que trabajar en una reconversión. Bueno, trabajan en la reconversión también con una chanchería, bueno, tienen la compañía eléctrica, la compañía de agua. La verdad que es muy interesante lo que han avanzado en materia institucional en La Rioja. Y te pregunto desde el punto de vista de lo que, más allá de las charlas... En este contexto, te decía, los legisladores nacionales, senadores y diputados, sumado al gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, que firmaron convenios con el gobernador de La Rioja, vinieron a dar un apoyo institucional a una verdadera constitución, digamos, que tiende al bien común, y dentro del constitucionalismo social que empezó en la Argentina con la Constitución del 49, que quedó trunca, y que, bueno, algunos artículos fueron incorporados tanto después en el 57 y en el 94, ¿no? Como 14 bis en el 57. Te quería, bueno, esto, ¿no? Más allá de lo que oíste, lo que pudiste charlar con, no sé, diferentes personas que fueron a La Rioja, preguntarte, viste que hay un termómetro que es eso de lo que uno palpa, que es hasta difícil de explicar, en esta coyuntura, digo, tan especial, con una economía que está, bueno, ya en una recesión muy profunda, con un peronismo que se ha visto sacudido en la última semana, bueno, muy fuertemente por el caso de Alberto Fernández, la denuncia de violencia de género de su expareja, la ex primera dama, Fabiola Yáñez, pero también, digamos, una búsqueda que uno interpreta están haciendo diferentes sectores del peronismo en los últimos meses, búsqueda de hacia dónde, el nuevo norte, pongámosle así. ¿Qué mix podés hacer de esto, de lo que oíste, lo que charlaste, lo que palpaste, como para transmitir, ¿no? De esa sensación térmica? No, mira, en principio había una fecha prevista, que era el 17 de noviembre de este año, que es la renovación de autoridades del peronismo. Sí. ¿No? Del PJ. Bueno, las charlas iban en ese sentido, cómo vamos a renovar el peronismo, en un contexto que pasamos de ser oficialismo a ser oposición, con todas lo que vos decís y conocemos todo, y de dominio público, pero eso fue sorprendido porque el viernes el presidente del Partido Justicialista renunció, con lo cual es posible que el proceso que estaba planteado para el 17 de noviembre
encuentre algún sí, punto se acelere, digamos, ¿no? Se adelante. En ese sentido, digamos, Quintela reunió a un montón de compañeros y compañeras en una visión común, federal y de renovación del peronismo, pensando en gobernar el partido y tener la idea de ver si podemos proyectarnos para el próximo tiempo electoral, tanto el 2025 como el 2027. Es un comienzo, después, digamos, comenzaron las charlas, es un gobernador que ha sido exitoso, como ya te digo, con una reforma constitucional, además, que no solo tuvo la apoyatura esta, digamos, de índole nacional de sectores del peronismo, sino también del propio pueblo riojiano, porque 15.000 personas fueron a la jura de la Constitución, pero además se reprodujo en casi todas las provincias, fue muy participativa, salvo algún sector minoritario que se retiró. Después en general fue muy participativa. Entonces la verdad que en ese contexto lo de Quintela aparece como un comienzo, una vocación por rearmar el peronismo para el futuro. Sí, digamos que a uno le viene inmediatamente lo que fue ese periodo en la época del gobierno de Mauricio Macri, cuando José Luis Gioja de San Juan quedó al frente del peronismo, ¿no? Da esa idea, ¿no? Alguien, incluso por la región, ¿no? Queda cerca La Rioja de San Juan. Esa sería la idea, ¿no? Que ahora Quintela presida el PJ, ¿no? Da la impresión. Sí, es una de las opciones más claras, y como decía, digamos, tiene para mostrar, y además tiene una visión federal que me parece que en este momento del país es lo que nosotros, que está tan centralizada la discusión en provincia de Buenos Aires, donde todos los popes de cada partido político, digamos, los que lo vemos en los debates nacionales constantemente, son toda gente de la ciudad de Buenos Aires o alrededores. En consecuencia, romper ese circuito con alguien del interior, con una mirada federal de participación, y si además decide recorrer el país, me parece que es muy saludable para empezar a reconstruir el peronismo después de todo este tiempo que estamos pasando tan duro, tanto por la responsabilidad y la autocrítica necesaria hacia adentro que tenemos que hacer por los 4 años como gobernamos, y además por las eventualidades de la coyuntura de los últimos días, que ponen, la verdad, cosas que nadie esperaba, ni deseaba, ni pensaba que podía ocurrir. Por último, bueno, obviamente, más allá del peronismo, todas las fuerzas o frentes políticos ya miran el año electoral que se viene en 2025, las elecciones de mitad de mandato. Da la impresión que va a haber algún tipo de reforma electoral, no está claro todavía en qué consistiría, pero bueno, Río Negro aparece como una de las 8 provincias más importantes, porque acá se eligen las 3 bancas de senadores, ¿no? Justo toca en el turno del año que viene, más 2 bancas de diputados nacionales. Da la impresión que Río Negro es una de esas provincias donde la mitad está con Milei, pero la mitad no, con lo cual esto a la oposición le abre, digamos, un campo de hipótesis de juntar materia crítica, ¿no? para ir a una elección. ¿Cómo ves las chances del peronismo en Río Negro de aprovechar esta oportunidad, que es el año que viene, con un escenario bastante polarizado en mitades? Siendo que en Río Negro la oposición, si uno tiene que mirar así a grandes rasgos, es el peronismo. ¿Qué chance le ves de reinventarse o de intentar reinventarse el año que viene en estas elecciones, que si bien son nacionales, son en la provincia de Río Negro con todas las particularidades que tenemos, ¿no? Sí, mira, en primer lugar, depende mucho de lo que vos decías al inicio, la posibilidad de una reforma electoral, porque hay que ver si es una reforma electoral que genera digamos, algún nivel de acuerdo, como puede ser las PASO, o sea, generan orden en el proceso electoral, o son diferentes y generan más atomización. Bien, porque hoy las PASO, a nivel nacional estamos hablando, te permiten dirimir candidaturas dentro de un gran amplio espectro político, y a partir de ahí iniciar un proceso, ¿no? Si bien en Río Negro
no se ha dado en la mayoría, pero en otros lugares han definido en paso candidaturas y ha sido un proceso interesante, el propio Macri cuando fue candidato a presidente, ¿no? Sí, bueno, de hecho en 2023 sí hubo paso en Río Negro por la interna de Juntos por el Cambio. Competían los diputados nacionales. Bueno, exactamente. Bueno, entonces, lo primero que hay que ver es cómo va a ser la norma electoral. Después, en función de ello, dependerá mucho de la inteligencia del periodismo interpretar esto que vos decís. Yo creo que, como vos decís, el electorado del Río Negro está partido al medio, y después hay que ver quién representa a esas dos mitades. Si, digamos, si el sector oficialista provincial se identifica mucho con Milei y representa el 50% ese, y si el PRO, y si la UCR, y si los libertarios, y si, bueno, no sabemos, o sobre qué, porque como es una elección de características nacionales, independientemente del intento del mensaje de penetrar con un intento provincialista, lo cierto es que es un debate nacional. Sí, tal. Entonces, además, perdona, no solo que es una elección nacional, que lo es claramente, sino en la coyuntura actual, que uno tiene la impresión que la vieja grieta al lado de esto es nada. Exactamente, entonces, frente a todo ese armado, dependerá mucho de la inteligencia del peronismo de saber representar esa mitad que indudablemente en Río Negro existe, que es una mitad, hay un porcentaje alto de resistencia, y una mitad de que mira con muy malos ojos al gobierno de Milei. Bueno, yo creo que ahí está la capacidad, si son muy inteligentes, de poder liderar un proceso diferente y empezar a discutir de otra manera el futuro del peronismo. Y te hago una pregunta final que tiene que ver con, me surgió a raíz de lo que decía recién, porque está bien, uno tiende a por ahí tirar hipótesis o posibles ideas de lo que puede llegar a suceder en una coyuntura determinada que estamos en el hoy. Y la realidad que uno empieza a ver con el gobierno de Milei, pero sobre todo con las consecuencias de las políticas económicas de Milei, que mucho de lo que podemos estar hablando hoy, casi llegando a mediados de agosto, en diciembre puede ser muy distinto, parámetros obvios como desempleo, pero también el tema de la pobreza y la indigencia. O sea, la Argentina tiene, después del primer semestre de políticas económicas de Milei, 55% de pobreza. Bueno, pero en Viedma es más todavía, es 57%, sí, Viedma y Patagonia. Bueno, ¿qué impacto crees que puede tener eso, sobre todo en gente que todavía dice lo banco 3 meses más? Bueno, en diciembre tal vez en vez de un 55 a nivel nacional de pobreza sea un 60, ojalá que sea nada más que un 60, y que en Viedma esto puede ser todavía peor. ¿Cómo la ves en ese sentido? Porque uno analiza en el hoy, que está bien, vivimos el hoy, pero la realidad es que cuando vos mirabas hace 4 o 5 meses lo que podía venir, no era muy distinto que lo que terminó pasando. Según uno se tiene que plantear esto, ¿cómo será en diciembre? Sí, mira, esto tiene que ver con eso. Cuando hablábamos al principio, hablábamos de la normativa electoral en materia de lo que se viene, pero también hablamos del contexto. Claro. Las demandas ciudadanas mutan. Es decir, la demanda ciudadana del año pasado era terminar con la inflación. Esa era la demanda la número uno. Y controlar la macroeconomía de alguna manera. Sí, ¿no? y también el tema de la inseguridad, me parece que estaba... Y la inseguridad. Los dos temas eran la inseguridad. Y bueno, hoy hay un dato bastante duro en uno de los medios nacionales sobre el tema de los fallecimientos, asesinatos o muertes en tiroteo con miembros de la policía, de la fuerza de seguridad, tanto en servicio como no en servicio, que están los números a la altura del 2016, es decir... Sí, la gente que saca el arma y no mira lo que hay al costado, es real eso. Exactamente, y eso justamente gobiernan 2 veces la misma persona, está al frente del Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí, es Patricia Bullrich, o sea. Exactamente. Bueno, es decir, la inflación, macroeconomía y la inseguridad eran las demandas ciudadanas. Hay que ver en este proceso cuánto se acelera el cambio de demandas ciudadanas. Siempre digamos, a ver, cuando vos, por ejemplo, el gobierno de Néstor dio un piso mínimo de cobertura de derechos y demás,
se empezó a exigir pasar a un piso más alto. El tema de, por ejemplo, las paritarias de los sueldos, la Sí, discusión primero colectiva. era dame laburo y después era subirme el sueldo, digamos. Exactamente, y después cuando llegas a Y después el un piso problema mínimo, era el impuesto a las ganancias. claro, cuando después llegaba a un piso mínimo empezás a discutir también educación, salud y otros temas, digamos, que van en ascenso. Ojalá el país pudiera entrar en ese proceso, pero lamentablemente hoy vamos de me parece que no, controlarlo hacia la pobreza. Sí. Entonces, si la discusión del año que viene va a estar dado en la pobreza, el peronismo siempre ha tenido una visión muy avanzada y de llegar a todos los sectores más humildes, y justamente por eso mismo, te decía, lo de la Constitución es importante, esta cuestión, poner en la Constitución en el año 2024, con un gobierno de Milei, con casi 60% de pobreza, la renta universal básica para aquellos sectores que no llegan, es un avance en La Rioja. Matías Rulli, gracias por estos minutos, dialogaremos en cualquier oportunidad, buen día. Muchas gracias, Mario. Hasta luego.